Juan capítulo 18, la segunda parte, estaremos cubriendo desde el 12 al 40. Y bueno, recuerde que Juan trata de la traición, el arresto, la negación y la condenación de Cristo. La semana pasada vimos lo que era la traición de Judas y su arresto, y hoy vamos a continuar entonces con la condenación de Jesús y cómo él fue llevado a Pilato para ser ejecutado. Así que escriba en primer lugar y vamos a ver: Jesús es llevado al concilio. Jesús es llevado al concilio. Recuerde, la semana pasada Jesucristo fue traicionado y fue atado, y ahora vaya a ser llevado a algo que se llama el concilio. Dice el 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo, porque Mateo es un pasaje paralelo de esto que está sucediendo, para que usted dé una mejor idea de lo que sucedió en esos momentos. Mateo 26, versículo 57 al 59 dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, ¿cómo le llama ahí? Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahora, ¿alguien sabe qué es el concilio? La palabra concilio significa un cuerpo gobernante, es un tribunal, es como la Corte Suprema de un país, constituido por 71 hombres y es presidido por un hombre que le llaman el sumo sacerdote. Ahora mire, la cosa de esto es que la Biblia menciona dos sumos sacerdotes. Otra palabra para el concilio es una palabra que otros han usado, Sanedrín. Aunque nuestra Biblia no dice Sanedrín, la palabra transliterada, Sanedrín, es concilio. Yo prefiero usar concilio porque es la palabra que la Biblia usa. Entonces vamos a ver lo que va a suceder en ese concilio. En primer lugar, escriba ahí letra A, interrogado por Anás. Jesucristo es interrogado por Anás. Y note lo que dice el versículo 19. Y ¿cómo le llama ahí? Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote. Ahora, acabamos de leer que el sumo sacerdote es Caifás. O sea que Anás es suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Pero aquí se refiere a Anás como sumo sacerdote. Leamos el 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Ahora, debido a que había dos hombres identificados como sumos sacerdotes, muestra cuán corrupta estaba la nación en ese tiempo. Ahora le voy a probar que había dos sumos sacerdotes en Lucas 3:2, dice así, estamos ahí. Y siendo sumos sacerdotes, ¿quiénes? Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, según la Biblia, ¿cuántos sumos sacerdotes habían? ¿Cuántos debería haber? Solamente uno. ¿Por qué había dos? ¿Pero por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. No, estamos viendo aquí que hay una tremenda corrupción. Ahora, la Biblia no nos dice por qué. Otros han dicho que los romanos destituyeron a Anás como el sumo sacerdote. Él era el que tenía, en verdad, la posición, pero como se la quitaron, se la dieron a su yerno. Y él todavía tenía poderes ejecutivas o conexiones, y es por eso que lo llevaron. Pero Anás, como quien decía, pásenlo primero a mí. Y si yo no puedo, entonces lo paso a Caifás. Pero de todos modos, eso no está correcto, eso no está bien. Aquí se encuentra Jesús en la casa de Anás, y es posible que eran socios también en el comercio del templo, y ellos odiaban a Jesucristo. Miren lo que dice Juan 18, versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofeteada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Note que lo están tratando como el mero sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está mal, y bien, ¿por qué me golpeas? Jesucristo en todo su derecho se defiende. Dice: ¿por qué me golpeas? Recuerde, Jesús está atado. Todo este momento Jesús está atado.
Lucas registra que los hombres que custodiaron a Jesús se burlaron de él y le golpearon. Lucas 22:63 dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, lo golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y diciendo otras muchas cosas, injuriándole. Todo esto sucedió allí cuando lo estaban custodiando en la casa de Anás. Y como no pudieron sacarle alguna acusación, bueno, le toca enviar al otro sacerdote. Dice Juan 18:24. Anás entonces le vio atado, sigue Jesús atado, a Caifás, ¿cómo le llama ahí? El sumo sacerdote. Eso es algo impresionante, 2 sumos sacerdotes. Ese, le vuelvo a decir, muestra toda esta corrupción de lo que están haciendo, gentes malvados. Y con Caifás estaban reunidos todos los religiosos. Mateo 26:57 dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos, ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. Ahí estaba el concilio. Cuando fueron con Anás, Anás solamente tenía puros alguaciles. Gente que es impresionante que ellos tenían una cárcel en el templo y tenían su propia policía. Y ellos patrullaban y ellos mandaban a gente como que si eran su propio gobierno. Como una pequeña ciudad, el mismo templo, la iglesia, el templo de Jerusalén. Y ellos ahí controlaban todo esto. Entonces cuando lo llevaron a Anás eran puros alguaciles, pero lo llevan a Caifás y con Caifás está el concilio, está los 71 hombres. Letra B, acusado y condenado por el concilio. Jesús es acusado y condenado por el concilio. Y para ello vamos a ver la Biblia en Mateo 26, acompáñenme a Mateo 26. Recuerde, todo eso está sucediendo, todo eso sucedió en la noche, pero ya del 59 ya estaba amaneciendo. Parece que es quizás las 5 o 6 de la mañana. Mateo 26, 59 al 58. Dice la Biblia de esta manera: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo ¿quién? Concilio, mire, buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Dice el 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿De qué se refiere esto? Él está hablando de su propio cuerpo, pero ellos están diciendo algo que escucharon en Juan capítulo 2, donde Jesús dijo: en 3 días va a ser derribado y lo resucitaré, lo levantaré. Él hablaba de su resurrección. Dice el 63, el 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Muchas veces mejor callar. Cuando usted es acusado, siga los pasos de Jesús. Simplemente calle. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí Jesús sí le responde. Dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Es una muestra de indignación, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Note que cuando Jesús estaba ante ese grupo del concilio, ahí dice que traían a muchos testigos falsos. No nos dice cuánto, pero muchos, imagino serían 10, 15, 20, y cada quien está acusando a Jesucristo. Pero nadie puede, dice que no le hallaron ningún delito. Después vienen otros 2 y dijeron: nosotros escuchamos que Él iba a resucitar, y aún no pudieron. Hasta que Cristo mismo dijo que Él afirmó ser el Mesías. Y dijeron que, ¿blasfemó? No, porque Él es. ¿Cómo mataban los judíos? ¿Alguien sabe en la Biblia cuál es la manera de matar? ¿Cómo es que? Pedradas, ¿verdad? Pero ellos no querían apedrearlo. Ellos querían hacer otra cosa con Él, y es más bien una profecía que Cristo mismo dijo. Miren, mucho se ha dicho respecto a los aspectos ilegales del juicio de Cristo. El arresto se realizó de noche. Al prisionero se le consideró culpable y como tal lo trataron.
La corte contrató testigos falsos. El juez permitió que se le maltratara al prisionero mientras estaba atado. La corte no le permitió defensa al acusado. Y Cristo fue condenado en ese mismo momento. Ahora, fue condenado por los judíos. Aún no es condenado por Pilato, pero en ese momento ya fue condenado por los judíos. Así que en primer lugar vimos ahí Jesús es llevado al concilio. En segundo lugar, Jesús es negado por Pedro. Jesús es negado por Pedro. Regresemos ahí a Juan 18. La narración ahora se enfoca en Pedro. Y escriba también letra A. Pedro no debía haber seguido a Jesús. Ahora, ¿quién ha escuchado de la negación de Pedro? Yo creo que todos hemos escuchado. Que cómo él negó a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Y qué sucedió después de que lo negó 3 veces? ¿Cuántas veces cantó el gallo? 2 veces, dice la palabra de Dios. No te voy a explicar toda la cronología de esto. Pedro, yo creo, no debía haber seguido a Jesús. Juan 18:15 dice así: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora, lo que le voy a explicar en este momento, usted debe de dejar de ver lo que usted ha escuchado, porque aquí hay un error muy grande que mucha gente sigue. ¿Cuál es ese error? ¿Quién era ese otro discípulo? Yo no creo que fue Juan, y le voy a comprobar por qué no fue Juan. Dice, ¿qué no le dice el otro discípulo, el discípulo amado? Bueno, le voy a hacer una serie de preguntas, la cual usted va a determinar con su servidor que no puede ser Juan. Ahora, si usted no está de acuerdo, ni modo. Ahora, este discípulo era conocido por el sumo sacerdote. ¿Cómo es que Juan, siendo un pescador de Galilea, va a ser conocido por el sumo sacerdote? Eso a mí nunca me ha cuadrado. Y si lo conocía, ¿por qué le dio permiso a él y a Pedro no? Y si estaba con Jesús, entonces él era culpable con Jesús, ¿o no? Pero aparentemente este discípulo estaba en gracia con el sumo sacerdote, tenía palancas, le dejaron entrar a él. Ahora no sabemos quién es este discípulo, pero recuerde que cuando Jesús fue llevado atado, había mucha gente con él. Entonces yo creo que era un discípulo secreto. Ahora, ¿quién es ese discípulo secreto? La Biblia habla de un hombre que era su discípulo, le seguía secretamente. Mire lo que dice Juan 19, porque quiero que usted lo vea. Juan 19. Versículo 38. Juan 19, 38. ¿Estamos ahí? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero, ¿qué dice ahí? Secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. O sea, aquí vemos que tenía discípulos secretos, que creían en él, pero ¿quién era otro? Ahí mismo el 39, también Nicodemo. ¿Y Nicodemo qué era su trabajo de él? Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era un seguidor de Jesús, secretamente. Usted puede leer el libro de Juan, había muchos que creían, pero por no ser expulsados de sinagoga, abiertamente no declaraban a Jesús. Entonces, este discípulo, yo pienso que era uno como ellos, una persona que sí creía en Jesús, una persona que estaba ahí, pero no es Juan, no menciona su nombre. Y yo no puedo ver de nuevo cómo es que Juan puede tener ese conocimiento, cómo lo pueden conocer a él, o por qué la portera o la criada no le preguntó a él, ¿qué no andabas tú con él? A veces yo sé que queremos ver la fidelidad de Juan, pero yo creo que Juan más bien fue obediente y se presentó después a la cruz. Pero aquí yo no pienso que era Juan. Mire Juan 18:15. Porque mire, no menciona su nombre. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Ahora, ¿hay más discípulos? ¿Hay más personas que seguían? Mire lo que dice ahí en su bosquejo en Marcos 14, 50 al 52. En esa turba había otra gente que seguía a Jesús. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos, incluye Juan. ¿Sí? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Había otro ahí siguiendo también, en una sábana. Ahí nomás siguiendo a Jesús. Y ¿tú qué traes? Agárralo. Porque si era un discípulo de Jesús, lo iban a prender. ¿Sí bien? ¿Estamos viendo? Entonces, si era Juan el que estaba ahí, lo hubieran prendido. Pero ¿quién es esta persona aquí? También otra gente dice, pues es Marcos.
¿De dónde sacaron ustedes que es Marcos? Bueno, porque Marcos escribió el libro de Marcos, pensamos que es Marcos. No sabemos quién es. La Biblia no nos dice quién es esa persona. Ahora, si fuera Marcos, a lo mejor no puso su nombre por vergüenza. Pero yo no pondría esa historia en primer lugar. Y ese es el único evangelio que registra este relato de aquel muchacho que... Ponte ropa, muchacho, le han dicho, ¿eh? Pero ahí va saliendo con la pura sábana. ¿Por qué? Quizás oyó una conmoción, oyó ruidos, andaba ahí de metiche, ¿qué está pasando? Y salió con su pura sábana y andaba ahí, como un fantasma, yo creo, ¿eh? Pero bueno, note que no era el único, había más personas siguiendo a Jesús. Ahora, quien quiera que fuera el discípulo que mencionamos en Juan 18, esta persona condujo a Pedro, mire, al pecado de abrirle la puerta, porque Pedro no hubiera entrado en ese lugar. Porque vamos a ver la declinación de Pedro. Mire lo que dice Mateo 26, 33. En el aposento, mira, antes de ver lo que sucede dentro, en el aposento alto, o sea, antes de que él fuera prendido, mire lo que Pedro dijo. Mateo 26, 33, estamos ahí. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Note que él desprecia a los demás. Si ellos te dejan, yo te sigo. Tenga mucho cuidado en pensar así, creer que, no, aquellos hermanos no, yo sí. No sea orgulloso, no sea soberbio. Mire lo que dijo en el versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué dijo él? No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lucas 22, 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, mira, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oh, estaba bien dispuesto, dice él. En Juan 13, vaya a Juan 13, 37. Mire lo que dice la Biblia aquí. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces vemos aquí la seguridad de Pedro. No es una seguridad correcta, es una jactancia. Él les dice que estaba dispuesto hasta ir a morir con Jesús. Ahora, ¿quería Jesús que él le acompañara? No, eso es todo contrario a la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué él no superó? ¿Por qué no obedeció a Dios? Porque la Biblia dice que en el jardín se quedó dormido 3 veces. En vez de estar orando, dice la Biblia, orad para que no entréis en tentación. Pero él durmió. No podréis orar conmigo una sola hora, decía Jesús. Y yo le diría a usted, ¿no puede usted orar una sola hora al día? Es por eso que tiene batallas, tentaciones, problemas en el hogar, la familia. No podréis orar una sola hora conmigo. Enseguida le va a negar, mire, 3 veces. Escriba ahí, Pedro niega a Jesús. Pedro niega a Jesús. Para eso regresamos a Juan 18. Ahora, Jesús ya había predicho que Pedro le iba a negar 3 veces. Así lo dice en Marcos 14:30. ¿Estamos ahí? Su bosquejo dice, ¿estamos ahí? ¿Sí están ahí? Sí. Respondan. Dice la Biblia, y les dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, ¿me negarás cuántas veces? 3 veces. La palabra negar significa contradecir, rebatir o rechazar. 3 veces hoy vas a negarme, vas a contradecir lo que te van a preguntar acerca de mí. Tú estás con él, tú eres uno de los seguidores y él va a decir no. Y Jesús dijo que iba a cantar el gallo 2 veces antes de negarle. Ahora, ¿qué gallo es este? Ahora digo esto porque cada vez salen nuevas cosas. Yo pensaba que no pueden ya la gente inventar. Pero acabo de escuchar que dicen que el gallo es una trompeta que los romanos tocaban. Y que tocaba a la vigilia, a la mañana, a la tarde. Y le llamaban el gallinazo, que era el gallo que tocaba. Dije, ¿cuándo en mi vida había yo pensado que esta cosa que vemos aquí no era un ave, sino que era un soldado romano? No, nada nos dice eso, que no nos dice que cantó, no dice tocó el gallo, dice cantó, es lo que hace un gallo, un ave, así le llaman, así le dicen que canta el gallo. Es un animal, es un pájaro, un ave ahí que a la mañana empieza a cantar, ¿o no? ¿No lo ha despertado usted en gallo? Como caen gordos esos gallos ya. Yo fui a visitar a una iglesia en México y tenía una ventana abierta y ahí empezaba como a las 4. Me despertaba porque no paraba. Y era hasta las 4, 4:30, 5. ¿Era así? ¿Verdad? ¿Cuántas veces canta el gallo? Varias veces, muchas veces. Por eso dicen, cuando usted llega tarde, ¿se te durmió? Durmió el gallo.
¿Por qué? Porque el gallo te tiene que despertar. Es el trabajo del gallo. Un gallo que no canta para nada sirve. Entonces, ¿qué era lo que estaban tocando aquí? Yo digo, si fueran los soldados romanos, ¿por qué estarán tocando trompeta a las 3 de la mañana? Es que ocupan una alarma, no sé qué. Esa es la gente tiene que le busca siempre cosas, no creen que la Biblia es suficientemente interesante, le quieren añadir cosas. Es que las costumbres y los usos de los judíos a veces se están inventando cosas que ni están en la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver la primera negación de Pedro, Juan 18, 17 al 18. Dice Juan 18, 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaba. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora ve al versículo 25 al 27. Juan 18, 25, esta es la segunda y tercera vez que él niega. Entonces, estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, esto me causa mucha gracia, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahora aquí vemos las 3 veces. La última es la que me causa mucha gracia. ¿Qué no tú le pegaste a mi primo? Pero dije, no, yo no fui. Ahora, este es el fracaso de Pedro de no haber permanecido firme en la oración. En el aposento alto, Pedro cayó en las artimañas del diablo, porque el diablo había pedido a Pedro para zarandearlo, dice la Biblia. En el jardín se dio a la debilidad de su carne. Y ahora en el patio de la casa del sumo sacerdote se rendía ante las presiones del mundo. Qué importante es velar y orar. ¿Usted negaría a Jesús? No me refiero, algunos lo niegan en el trabajo porque se burlan. Ahora imagínense ante una pistola, ante un arma, ante el gobierno. Y eso es lo triste, que muchos quizás no darían su vida por Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera viven esa vida por Cristo. El que no vive para Cristo no puede morir por Cristo. Y muchos dirían, yo voy a morir si viene aquí y nos quieren quitar. Yo voy a la muerte. Seremos los primeros en correr. Porque si no está dispuesto a vivir por las cosas espirituales, mucho menos está dispuesto a morir. Vamos a ver, quiero mostrarle 2 imágenes. La primera imagen es cuando cantó el gallo. Y le muestro ahí que usted vea cuándo fue la negación y cuándo fue el canto. La primera negación, usted ve los pasajes ahí, todos lo registran. Y dice ahí el primer canto. Pero solamente Marcos 14 y 68 registra el primer canto. Después tenemos la segunda y la tercera negación, registrada en todos los evangelios. Y finalmente vemos el segundo canto, registrada en todos los evangelios. Pero solamente Marcos registra el primer canto. O sea que Pedro negó 3 veces, pero el gallo cantó 2 veces. La primera vez que negó, cantó. Después negó 2 veces y cantó la segunda vez. Y después la siguiente imagen que le quiero mostrar es quién cuestionó a Pedro. ¿Quién es quien cuestionó a Pedro? La primera vez le preguntaron, dice ahí una criada, ¿sí ve? Después dice en Marcos unas criadas, plural. Y en Lucas dice una criada y después dice la criada portera. Entonces, ¿quiénes fueron los que cuestionaron a Pedro la primera vez? Puede ser más de una mujer, fueron criadas, pero uno solamente menciona a uno, no es una contradicción, simplemente uno registra a uno y a otra persona. La segunda vez, dice, le preguntaron, dice, otra criada. En Mateo, en Marcos dice, la criada. En Lucas dice, viéndolo, otro. Pedro le responde, hombre. Y después en Juan 18, 25, y le dijeron. Entonces en este pasaje vemos que es más de una persona y es por lo menos un hombre y una mujer que le están preguntando. Porque vemos que le dice hombre y la otra una criada. Pero la tercera vez que le preguntaron, dice ahí, dijeron. Entonces vemos que es más de una persona. Después dice, los que estaban allí, más de una persona. Otro afirmaba. Pedro le responde también, hombre, no sé lo que dices. Finalmente en Juan 18 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote. Entonces la tercera vez, ¿quién cuestionó a Jesús? Por lo menos 2 hombres, incluyendo el sumo sacerdote. Pues todo esto vemos que no hay ni una contradicción, simplemente cada uno da una diferente perspectiva. Por ejemplo, si el hermano Josué y yo fuimos a la Michoacana, pero usted solamente me vio a mí caminar, dice el pastor fue a la Michoacana, dice el hermano Leo dice yo vi al pastor ir a la Michoacana, y el hermano José dice yo vi al pastor y al hermano Josué ir a la Michoacana. ¿Quién está mal?
Ni uno. Nada más que el hermano Leo nada más me vio a mí. No miró bien, hermano, mira bien. Entonces no quiere decir que hermano Josué no fue. Entonces es lo mismo, aquí hay muchas partes en la Biblia. Doy este ejemplo porque hay muchas ocasiones que sucede algo así. Ahora regresemos entonces, allí a los que escriba letra C, Pedro llora amargamente. Fue después de la tercera vez que lo enfrentan que él empieza hasta a maldecir. Y cuando canta el gallo, mire lo que sucede en Lucas 22, 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, ¿miró a quién? Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, lo que está sucediendo es que a Jesús lo metieron ahí al patio de Anás, está atado. Y ahí están los alguaciles. Los alguaciles son los que se están burlando de Jesús. Prendieron un fuego y Pedro está ahí a unos cuantos pies de Jesús. Pero está pretendiendo como que él no está con él. Y él le negó 3 veces. Y después de la tercera vez, canta el gallo por segunda vez. Y Jesús está ahí y él voltea a ver a Pedro como diciendo, te dije. ¿Sí o no te dije, Pedro, que me ibas a negar 3 veces? Y le entra un gran remordimiento a Pedro, que él sale de ese patio y él llora con amargura. Ahora, al punto de que llegó a lo más bajo aquí Pedro, es que él regresó a su vida antigua. Sintió que su fracaso fue grande. Hay mucha gente que así siente a veces. Cuando le falla a Dios, dice, Dios ya no me quiere, yo ya no soy útil para Dios y quieren alejarse de Dios. Pero escuche, nadie, si usted es creyente, nadie debe sentirse así. El hecho de que usted sienta así es bueno, que tiene una convicción en su corazón, pero usted debe arrepentirse. Arrepiente de su maldad, de su pecado y crea que en el Señor hay oportunidad. Dice que el justo cae, ¿cuántas veces? 7 veces, pero 7 veces se levanta. O sea, usted siga adelante, todos vamos a resbalar. O sea, no estoy diciendo que usted lo haga o que no lo tome a la ligera. Siempre camine con Dios, haga lo mejor que usted pueda, vive una vida recta. Pero sepa esto, que en Dios hay segundas oportunidades, terceras oportunidades. Pero aquí Pedro sale llorando en amargura. Vimos, en primer lugar, Jesús es llevado al concilio. En segundo lugar, Jesús es negado por Pedro. Y número 3, Jesús es llevado ante Pilato. Jesús es llevado ante Pilato. Recuerde que los judíos ya condenaron a Jesús a muerte, pero deben hacerlo, ahora según ellos, muy rectos, por medio de los romanos. Escriba letra A, Jesús es acusado ante el gobernador de Judea. Jesús es acusado ante el gobernador de Judea. ¿Cuántas veces intentaron apedrear a Jesús? Varias veces, ¿no? En una ocasión hasta lo iban a meter por la orilla de un monte, pero no era el tiempo, el Señor está todo en control. Y hasta este momento no va a ser apedreado porque Él tiene un propósito. Jesús mismo había predicho cómo iba a morir. Mire lo que dice Juan 18, 28. Le llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El pretorio es el cuartel general del comandante militar romano o el gobernador. En este caso es un hombre llamado Pilato. Lucas 3:1. Estamos ahí. Dice ahí, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, ¿quién? Poncio Pilato. Entonces, él es el gobernador de esa región. Ahora, nada más para que comprenda un poco el fondo, los romanos es el imperio mundial y ellos controlan todo y establecen guarniciones, soldados por todas partes para cobrar tributo. Y ellos en verdad fueron buenos con los judíos. Usted va a ver siempre los romanos trataron dignamente a los judíos. Recuerde centuriones que hasta edificaban sinagogas, centuriones que buscaban a Dios como Cornelio, centuriones que trataban a Pedro de una manera muy humana, dice la Biblia en Hechos. Entonces los romanos, ellos simplemente estaban ahí para mantener el orden. Y en esa misma región había un rey y el rey era Herodes. Pero encima de Herodes estaba el gobernador Pilato y esos dos no se llevaban, dice la Biblia. Nada más para tener una idea de este sistema. Entonces, después del juicio secreto de noche, los taimados líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato para la sentencia final a muerte. Porque recuerde, ellos muy rectos, no podemos nosotros matarlo. Dice la idea que era muy de mañana.
porque estaban ansiosos ya de deshacerse de Jesús. Mira lo que dice Proverbios 1:16. Eso describe a estos hombres. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos ¿a qué? Derramar sangre. Estos malvados estaban apresurados. Tenemos que matarlo, pero ya hay que hacerlo rápidamente. Y los homicidas no querían contaminarse. Es alterar la pureza, ser inmundos. ¿Cómo? Al tener contacto con los gentiles, no podían ellos según entrar ahí a donde estaba el gobernador. Entonces ellos muy hipócritas, no queremos contaminarnos, pero por otro lado están condenados a un hombre inocente. Ahora mira lo que dice Juan 18:29. Pilato entonces pregunta por los crímenes de Jesús. ¿Qué hizo o qué? Dice el 29, estamos ahí. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no lo hubiéramos entregado. Esa es una acusación. Son pruebas. Es como cuando te dice, a veces te para las autoridades, no estoy yo en contra de ellos, pero también tenemos derechos. Te dice, si no tienes nada que esconder, pues abre tu carro. Es lo que está, si no fuera malo, pues no lo hubiéramos traído. ¿Qué es un malhechor? Es uno que comete delitos habitualmente, un delincuente. Pero en Lucas 23:2 nos deja saber de qué lo estaban acusando. Lucas 23:2, estamos ahí. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, ¿esto es verdad? Es más, ¿él qué dijo? Dad a César lo que es de César. Una vez vinieron a tentarle para decirle, Señor, debemos dar tributo a César. Dijo, préstame la moneda. Ya le mostraron la moneda. ¿De quién es la inscripción? De César. En otras palabras, el sistema monetario es de César. La plata es de César, el oro es de César. Entonces dijo él, dale a César lo que es de César. Y la gente se quedó sorprendida. Si usted saca un billete, ¿verdad? Tiene un billete. Yo tengo uno de uno. ¿Qué dice? ¿A quién le pertenece este billete? Dice aquí, the United States of America. ¿Sí ven ahí? ¿Habrá otra forma de comprar aquí en Estados Unidos? Cryptocurrency, ¿verdad? ¿Han escuchado de cryptocurrency? Ese es comprar algo de una forma electrónica, pero el gobierno ya se metió. Pero en este mundo no tenemos libertad. Cuando quiera que usted va, el gobierno... Ahora, ¿qué representa esto? Esto según representaba un certificado de oro o certificado de plata. Y para que usted no esté cargando su oro, su plata, el banco le garantizaba a usted que usted tenía el dinero ahí, le daba una bill, si le llaman ahí, como una prueba de que usted tenía el dinero, para que no estuviera usted preocupado de andar cargando tanto. Y Jesucristo nunca estuvo en contra, Él nunca dijo que no deben pagar tributo, Él nunca dijo que iba a destituir a Roma o a los reyes o a los emperadores. Es una acusación falsa. Y esto era para poder motivar a Pilato a matarlo. Pero mire lo que Pilato hizo en Juan 18:31 al 32. Bueno, el 31 nada más ahí. Estamos ahí. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces Pilato dijo, este es un asunto entre ustedes. Los judíos tienen su sistema, tienen sus leyes, tienen su religión. Ustedes arréglense. Mire lo que dice Levítico 24:16. Esta era la acusación. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará. Así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, ¿qué? Muera. O sea que ellos decían, él ha quebrantado la ley, nuestras leyes y él debe morir. Pero hay un problema. El versículo 32 les deja saber cuál es ese problema. Bueno, del 32 al 31 al final dice, a nosotros no nos está permitido, ¿qué? Muerte a nadie. Entonces ellos no podían matar a Jairo. Y por eso lo están trayendo Pilato. Ahora Juan 18:32 nos deja saber por qué. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, si usted lee el libro de Juan, 3 veces Jesús dijo que él iba a ser levantado para dejar saber qué tipo de muerte iba a morir. Ahora, quizás no lo comprendieron aquellas personas, pero ya después ya vemos de qué se refiere. Cristo fue levantado, puesto en alto en una cruz. La comparación fue cuando el pueblo de Israel había pecado y Dios mandó serpientes para que les picaran. Entonces, después de que el pueblo empezó a buscar a Dios, Moisés buscó a Dios, le dijo que se haga una serpiente de bronce y que la levantara en alto. ¿Sí se acuerdan?
Y cuando una persona viera esa serpiente de bronce, se iba a sanar. Y Jesús dijo, es la misma ilustración para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. 3:15 es. Ahora mire lo que dice Mateo 20:19. Quizás también se refiere, Jesús ya había dicho cómo iba a morir. Mateo 20:19, estamos ahí. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. O sea, Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos lo que va a suceder. Y lo repite en Mateo 26:2. Dice, sabéis que dentro de 2 días Él celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces Jesucristo tenía el propósito de ser crucificado. Por eso no lo apedrearon. Por eso Dios controló todo ese asunto al punto que lo llevaran a ser crucificado. Hay una profecía también en Salmo 22, donde dice la Biblia que eran los gentiles los que le iban a crucificar a Él. Juan 18:32, miren lo que dice otra vez. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender qué muerte iba a vivir. Letra B escribe ahí, Pilato interroga a Jesús. Pilato interroga a Jesús. Ya que estos hombres están resueltos en ejecutarlo, bueno, ahora Pilato lo va a interrogar a él, a ver si él es digno de muerte. Dice el 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí le hace una serie de preguntas. Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús es, ¿lo dices por ti mismo o qué? Tú dices que soy. ¿Qué has hecho? ¿Qué responde Jesús? Mi reino no es de este mundo. Ahora note que no dijo mi reino no está en este mundo. Él dijo no es de este mundo. Alguna gente a veces no comprende lo que es el reino de Dios. El reino de Dios yo creo es el mundo espiritual de Él. Cuando Cristo vino, el reino de Dios se ha acercado. No está hablando yo creo de un reino. Algunos dicen que el reino de Dios está en el cielo, el reino del cielo está aquí en la tierra. Lo confunden con el milenio. Pero bueno, Jesús aquí le está diciendo que su reino no es de este mundo. Y Él dice que Él vino a nacer para dar testimonio de la verdad. En este caso, ¿cuál es la verdad? En todo el contexto, es que Jesucristo es el Mesías. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es Dios mismo. Y vino para morir y pagar por nuestros pecados. Este testimonio es algo que todos debemos de replicar. O sea, dar testimonio de la verdad, aún si nos cuesta la vida. 1 Timoteo 6:13 al 14, vemos que Pablo le recuerda a Timoteo de este testimonio, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, mire, que dio testimonio de la buena profecía delante de ¿quién? Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesucristo mismo dio testimonio de la verdad, usted y yo también tenemos que dar testimonio de la verdad. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de pagar la vida o dar nuestra vida por la verdad. Letra C, Pilato no halló ningún delito en Jesús. Pilato no halló ningún delito en Jesús. Juan 18, 37 y 40 le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y por esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Qué queréis pues? ¿Que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Note que dijo, no halló ningún delito. ¿Qué es un delito? Un delito es un acto que transgrede las leyes penales de un estado, que es castigado con una pena, especialmente si la que conlleva es grave. En el caso de Jesús, Jesús había quebrantado alguna ley. Un mismo Pilato 3 veces lo dice en Juan 18:38, lo dice en Juan 19:6, no hay ningún delito en él. Note que dice, quieren que os suelte, le da una opción, o a Barrabás o a Jesús. Vayan a subirle a Pedro 3:18, Pedro 3:18.
aquí estamos viendo una enseñanza llamada la sustitución. La salvación es sencilla, pero tiene muchas facetas. Una de las facetas de nuestra salvación es la justificación, es salvos por fe. Otra de ellas es la propiciación, pero también está la redención, y lo que quiero mostrarles aquí es la sustitución. Que Cristo aquí está dándonos una ilustración de la salvación, que el bueno, el justo, va a morir o va a tomar lugar del pecador. Primera de Pedro 3:18. ¿Estamos ahí? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Mire, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Barrabás? Fue libre. Y esa es la enseñanza de salvación, que el pecador sale libre. Jesucristo lleva el pecado de los injustos, de los impíos. Es una salvación entonces que no merecemos, sino que Dios mismo nos da su propia justicia, Jesucristo muriendo por los injustos. La próxima vez que continuemos este estudio, veremos la crucifixión de Jesucristo. Ahora es más, hace unas semanas ya prediqué sobre la crucifixión de Cristo. Y lo continué Juan 19. Si usted quiere continuar este estudio, es la misma enseñanza. Salté varios detalles, simplemente por no alargar tanto el estudio. Cuanto más estudiamos un pasaje, más y más encontramos. Ahora vamos a dar el último repaso. Jesús es llevado al concilio. Jesús es negado por Pedro. Y finalmente Jesús es llevado ante Pilato. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, damos gracias por la bendición que tú nos has dado de reunirnos en esta noche. Gracias por el estudio de tu palabra. Padre Santo, damos gracias porque tú, siendo Dios mismo, nos das un ejemplo de cuando eres acusado, Señor, no abriste la boca, Señor, sino más bien tú encomendaste, Señor, esta es la situación al que puede juzgar. Danos, Señor, ese entendimiento. Que, Señor, si alguna vez seremos maltratados, acusados, podamos seguir tus pisadas. Y Padre Santo, sobre todo pedimos que nos des gozo, alegría, que todo esto que está sucediendo fue porque tú nos amaste. Ayúdanos, Padre, a no negarte, Señor, nunca, a caminar siempre con integridad, estar dispuesto a dar testimonio de la verdad. Y Señor, doy gracias por la libertad que nos das en nuestro país. Gracias, Señor, por la libertad de expresión, no solamente de lo que pensamos y creemos, pero también de lo que tiene que ver con las cosas espirituales, poder reunirnos en una iglesia con libertad. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes a aprovechar esta puerta abierta que tenemos en buscarte de corazón y seguirte en verdad, Señor. Y sobre todo, Padre, damos gracias por la salvación y cómo aprendemos en tu palabra que tú tomaste nuestro lugar. Eso debería llenarnos de gozo y alegría, Señor. En el mundo tendremos aflicción, en el mundo tenemos bastantes pruebas. Pero, Señor, la prueba o el problema más grande, Señor, que un ser humano puede tener, ya te encargaste de eso, Señor, en la cruz. Y por eso te damos gracias, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santa Ana. También le invitamos que visite nuestro canal, en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros 3 servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.